Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Mi nombre es Renzo Cárdenas. Hoy los acompaño una vez más para dialogar, esta vez la segunda parte, sobre nuestros derechos laborales en épocas de COVID. Mientras escuchamos a Los Mojarras, esa famosa canción Triciclo Perú. No se pierdan este programa, luego también lo pueden compartir. Vamos a ver la segunda parte de los derechos laborales en épocas de COVID. Así que invito a cada uno de ustedes a que puedan estar atentos y puedan también revisar este video cuando quieran, porque además es en esta segunda ola que ya estamos enfrentando y algunos no la quieren ver, pero ya está acá con nosotros. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a dialogar precisamente qué es lo que está pasando con nuestros derechos laborales cuando nos referimos, por ejemplo, a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo. Ustedes han oído hablar de los trabajadores del grupo de riesgo, pero ¿qué es el grupo de riesgo y qué personas se consideran dentro de él? ¿No? Entonces debemos decir que el grupo de riesgo es el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por el COVID-19. Según las evidencias médicas, y ya bastan con las evidencias médicas, las tenemos en todos los programas de televisión, la autoridad sanitaria ha determinado como los factores de riesgo los siguientes, atentos los que se van de fiesta COVID, las personas mayores de 65 años, aquellos con presencia de comorbilidades tales como, anoten, hipertensión con presencia de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, con el IMC de 40 a más, aunque ya más de 30 es bastante, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. Esto está en la base legal, el apartado 6.1 del documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores en riesgo de exposición del SARS-CoV-2. Esto fue aprobado por resolución ministerial número 972 del MINSA de este año. Así también tenemos, por ejemplo, otra de las consultas que nos han hecho el día de ayer es respecto de los centros de trabajo donde se realicen actividades permitidas de desarrollarse durante la vigencia del estado de emergencia. Y acá viene la consulta. Los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo pueden prestar servicio presencial y sobre ello debemos decir lo siguiente, ¿no? Durante la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Supremo 08-2020 en salud y ampliada sucesivamente hasta su última ampliación en el Decreto Supremo 031-2020 en salud, el empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo, los que hemos mencionado hace un ratito, establecidos por la autoridad sanitaria a efectos de priorizar el trabajo remoto en estos casos. En los casos en que la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior y de encontrarse imposibilitado de cumplir con dicha licencia, podrá adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, tales como las reguladas en el artículo 4 del Decreto Supremo 011, el 2020 trabajo, ¿no? Entonces, es así como estamos viendo este tema. Excepcionalmente, además, a partir de la entrada en vigencia de la resolución ministerial 099-2020 en trabajo, del 28 de mayo, los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo que deseen concurrir a laborar pueden presentar a su empleador una declaración jurada a la que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo, en mención del 083, la misma que debe ajustarse al formato establecido en el anexo de dicha resolución. ¿Ok? Entonces, esto es la base legal, es el artículo 20 del Decreto de Urgencia 026-2020. Disculpen que nos mareé con la base legal, pero eso anótenlo, revísenlo nuevamente porque ese es el fundamento para estar bien informados. La siguiente consulta tiene que ver con respecto a la declaración jurada de asunción de responsabilidad, de lo que hablábamos hace un rato. ¿Cuáles son las consideraciones que deben tomar en cuenta los trabajadores antes de su presentación al empleador? Entonces,
Previamente a la presentación de la declaración jurada, los trabajadores deben solicitar a su empleador la emisión del certificado de aptitud validado por el médico responsable de la vigencia de la salud o a quien haga sus veces en el centro de trabajo. Todo centro de trabajo debe tener un responsable sobre ello, quien bajo criterio médico autoriza la realización de labores presenciales en caso así lo considere. Posterior a ello, el empleador debe enviar el certificado de aptitud validado al trabajador solicitante por medios físicos, digitales o virtuales, dentro de las 48 horas siguientes de formulada la solicitud y asimismo, durante el mismo plazo, el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo debe informar al trabajador que la realización de las labores presenciales que le asignen no incrementa su exposición al riesgo. ¿Ok? Ojo, no incrementa su exposición al riesgo. La base legal es el artículo 2 de la resolución ministerial 099, trabajo. Y es importante tener en cuenta esto porque ningún trabajo debe, de ninguna manera, ponerte o someterte a mayor riesgo del que ya estamos todos los peruanos y peruanas. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el plazo y forma de presentación de la declaración jurada? ¿No? Eso es algo que a la gente le interesa mucho, que han hecho bastantes preguntas sobre esto. Bueno, el trabajador solicitante deberá remitir a su empleador la declaración jurada debidamente firmada en un plazo mínimo de 48 horas, previo al reinicio de la prestación de labores presenciales en el centro de trabajo. Antes del reinicio de la prestación de labores presencial en el centro de trabajo, el empleador devuelve al trabajador solicitante la declaración jurada con la firma de su representante legal y del médico responsable. No se trata de que ya ven nomás, así nomás lo pasamos. No, hay todo un procedimiento, unos protocolos, ¿no? Y precisamente el plazo máximo para dicha devolución es de 24 horas previo al reinicio de la prestación de las labores. Para la emisión, firma y remisión de la declaración jurada, las partes pueden hacer uso de las tecnologías de digitalización actuales, ¿no? O los documentos físicos o firmas holográficas. Eso está en el artículo 3 de la resolución ministerial 099. La siguiente consulta tiene que ver sobre la presentación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad por parte de los trabajadores, exonera al empleador de su responsabilidad en materia de salud y seguridad en el trabajo. O sea, si yo doy una declaración jurada, oye, puedo ir a chambear, ¿esto te exonera a ti de temas de salud y seguridad en el trabajo si eres empleador? No, de ninguna manera. Sin perjuicio de la suscripción y presentación por parte de los trabajadores de la declaración jurada, el empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 por parte de la Autoridad Nacional Sanitaria. Es decir, ni hablar, UIFLAS. O sea, no es que tú te eximes como empleador sobre la salud y seguridad del trabajo de los trabajadores. Eso está en el artículo 4 de la resolución ministerial 099. La siguiente pregunta tiene que ver con otro tema, que es ¿qué protección debe otorgar el empleador a las trabajadoras gestantes o que den lactancia materna? Ojo, a todas las señoras, a todas las madres, ¿no? Que a veces en esta época de pandemia se sienten tan desprotegidas. Acá hay una pregunta que han hecho y está clara. ¿Qué protección debe otorgar el empleador a las trabajadoras gestantes o que dan lactancia materna? A ver, ¿cuáles se imaginan? Al respecto podemos determinar dos etapas, ¿no? Primero, el documento técnico denominado Alineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores del Riesgo de Exposición al COVID-19, aprobado por la resolución ministerial 448/2020 del MINSA, dispuso que, atentas, las mujeres gestantes, así como las que dan lactancia materna, debían tener preferencia en la realización de trabajo remoto y, en caso sea posible, no deberían estar ubicadas en áreas de exposición al público. Asimismo, se precisaba que en el caso específico de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional debía determinar la permanencia o no en el trabajo. Entonces es importante el médico ocupacional, ¿ah? Debiendo cautelar la salud y la vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. Se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo. Ahora, como punto número 2, con fecha el 8 de octubre del 2020, se publicó la ley 31051. Esta ley modifica el artículo primero de la ley 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante, que realiza labores que pongan en riesgo su salud
o el desarrollo normal del embrión o el feto. Disponiendo que durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter sanitario, el empleador debe cumplir con identificar a las trabajadoras gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo o hija son puestas en riesgo a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna a las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su defecto otorga preferentemente licencia con goce de haber a compensación posterior. Es decir, amiga, que estás dando de lactar o que eres una madre gestante, la ley te protege totalmente. ¿Ok? Entonces, atentas con este tema. Este está en la base legal, el numeral 7 del artículo 7 del documento técnico que ya lo hemos mencionado, alineamientos para la vigilancia, prevención y demás. Ahora, hay otro tema interesantísimo que nos han preguntado que tiene que ver con el subsidio por la incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por la enfermedad del COVID-19. Es decir, la primera pregunta, oye, ¿corresponde el reconocimiento de un subsidio durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por la enfermedad del COVID-19? ¿Ah? Entonces a ello tenemos que decir lo siguiente. Sí, excepcionalmente durante los primeros 20 días de incapacidad temporal por diagnóstico de COVID-19, el Seguro Social de Salud otorgará el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a partir del 21º día de incapacidad se rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo 013 del 2019. ¿Ok? Esto está en el artículo 24 del Decreto de Urgencia 026-2020 en adelante. Asimismo, sobre este mismo tema, ¿qué condiciones debe cumplir el trabajador para que se le otorgue el subsidio excepcional por los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por la enfermedad del COVID-19? Para el otorgamiento de dicho subsidio, se debe cumplir de manera conjunta con las siguientes condiciones. Anoten. A. Ser trabajador dependiente, reconocido como asegurado titular activo de salud a la fecha de inicio de la incapacidad ocasionada por la enfermedad del COVID. B. Tener la condición de paciente diagnosticado con la enfermedad del COVID-19, confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine la Autoridad Nacional de Salud y validada por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. Y C. Percibir una remuneración mensual no mayor a 2.400 soles. Eso está en la base del artículo 24 del Decreto de Urgencia 026. Es decir, no es que, uy, me siento mal, voy a comunicar a mi empleador, oye, tengo COVID, tengo COVID, pero no te has hecho hisopado, no hay ninguna forma de... No, pero tengo COVID. Bueno, ahí no creo que corra, ¿verdad? Pero tienes que confirmar que estás realmente con la enfermedad. Luego, ¿cuál es el procedimiento para el reconocimiento y pago del subsidio excepcional? Entonces, la entidad empleadora deberá pagar directamente el subsidio excepcional por los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo a favor de su trabajador con diagnóstico confirmado de la enfermedad COVID-19, en la oportunidad que paga la remuneración. Posteriormente, Salud deberá reembolsar el subsidio excepcional por los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo de la entidad empleadora, en el plazo máximo de 5 días hábiles de prestaciones de la solicitud, de presentar la solicitud. El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a partir del 21º día de incapacidad se rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo 013. Es decir, no es que estás con el COVID y no te van a pagar esos días porque no, estás enfermo, entonces no te pago, ¿no? Eso no, o sea, eso va a ir a tu remuneración, normalmente es el subsidio, y ya Salud luego le paga a tu empleador, lo parcha, pues, ¿no? Entonces, no se van a meter cabeza sobre eso, ¿no? Entendemos que no. Ahora, ¿hay causales de despido? ¿Se pueden incurrir en faltas graves que habiliten despido durante el trabajo remoto? Me preguntan. Bueno, una de las causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador es la comisión de falta grave, por lo que si está configurada durante el trabajo remoto, el trabajador podría ser sancionado inclusive con el despido. Es decir, no porque estés en trabajo remoto y cometas una falta grave o una gran indisciplina, que además esté dentro de los documentos laborales, no es que tienes el trabajo asegurado, ¿no? Es evidente que también pierdes la chamba si has cometido una falta gravísima. Otra de las consultas es sobre la actividad sindical. ¿Qué facilidades se han establecido para la realización de actos propios de la actividad sindical? Ya estamos viendo lo que está ocurriendo en
en Ica, por ejemplo, ¿no? Que a falta de sindicatos hay un desgobierno terrible por el tema agrario, entonces es un problema muy, muy grave. Bueno, ante ello, para la realización de actos propios de la actividad sindical, tales como la modificación de estatutos y la designación y cambio de las integrantes de la junta directiva, la elección de delegados, delegadas y la constitución de organizaciones sindicales, entre otros supuestos previstos por el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 010-2003 de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras se encuentran facultados para emplear las tecnologías de información y comunicación, tales como grabación de audio y video, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. ¿Ok? Esas son las herramientas con las que puedes contar. Esto está en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1499. Asimismo, sobre este mismo tema, ¿se ha establecido alguna forma de comunicación alternativa respecto de los actos de la actividad sindical que deban ser puestos a conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo? Vaya con la pregunta, ¿eh? Sí, tratándose de actos propios de la actividad sindical que deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo o que constituyen un requisito o condición de un procedimiento administrativo ante dicha autoridad, el acta que recoge la realización de dicho acto sindical puede ser reemplazada por una declaración jurada del secretario general o de la secretaria general o de quien se encuentre facultado según el estatuto de la organización sindical o de los delegados trabajadores según corresponda, ¿no? En la que consten los nombres, apellidos y número de documento de identidad de los participantes en aquel acto, así como la adopción de la decisión correspondiente. Eso está en la base legal con el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1499, sobre el texto único ordenado de las relaciones colectivas de trabajo, etcétera, por algo de Decreto Supremo 010-2003. Bueno, los sindicalistas lo conocen mejor que yo, evidentemente. Ahora, ¿cómo se llevarán a cabo las comunicaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores? Me consultan. En las comunicaciones entre las organizaciones sindicales y empleadores que no pueden realizarse por vías presenciales, las partes pueden emplear el correo electrónico u otro medio de comunicación digital que acuerden, siempre que el medio utilizado garantice la constancia de la emisión de la comunicación y un adecuado y razonable acceso por parte del destinatario. Las organizaciones sindicales y empleadores comunican a la otra parte la dirección electrónica correspondiente o el medio de comunicación digital elegido. Es responsabilidad de cada parte mantener el correo electrónico o medio de comunicación. Ahora, comunicaciones tales como la comunicación de la nómina de la junta directiva y los cambios que ella produzcan, la comunicación de la renuncia o expulsión de miembro del sindicato, la solicitud de retención de las cuotas sindicales, la presentación de pliego para el inicio de negociación colectiva y la comunicación de servicios mínimos en caso de huelgas, entre otros supuestos previstos por el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 010-2003. Y demás supuestos que sean necesarios. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos respondido rápidamente estas consultas que nos han ido haciendo a lo largo de estos días. Y bueno, voy a seguir leyendo sus comentarios y sus consultas para poder responderlas en los próximos días. No se pierdan los programas de las 7 de la noche porque con las consultas que ustedes hagan, pues vamos a responder. Evidentemente hay muchísimos otros temas que vamos a tocar, pero es fundamental ahora para cerrar indicar que los derechos laborales los pueden revisar en toda la normativa que es vasta, está en el peruano, está en las oficinas de SUNAFI, en el Ministerio de Trabajo, basta con buscar y googlear un poco, y si no, pueden hacer las consultas acá mismo para luego consultar a laboralistas capos y que quieran aportar para el empoderamiento ciudadano. Conmigo hasta el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano, así sea 31 de diciembre o sea 1 de enero, seguimos con ustedes porque solo la información nos hará libres. Muchísimas gracias, soy Renzo Cárdenas, compartan el video. Chao, chao, chao.